tardes a todos. Este es el programa número 404 de la agencia de noticias Cariyuga, dedicado especialmente, un programa especial que hacemos un 11 de septiembre, a rememorar los 20 años de un hecho que para nosotros es de una importancia fundamental, ya que podemos decir que ha sido como una bisagra histórica, que fueron las famosas acciones efectuadas en el año 2001, hace exactamente 20 años, en un ataque dirigido en contra, yo diría, no de los Estados Unidos específicamente, sino en contra de la civilización moderna en especial. Y nosotros el programa de hoy lo vamos a dedicar a ese tema principalmente, a explicar de manera principal de qué se trató eso, cuál es el significado que tuvo y bueno, y cuáles son las secuelas actuales de ese acontecimiento. Bueno, yo lo primero, aclaro que estoy acá con el amigo, como siempre, Garazalde, que me acompaña en el programa, con el cual vamos a participar de este evento. Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo que quiero decir que no fue un acto terrorista, eso es lo primero y principal que hay que mencionar aquí, sino que fue una acción de guerra. Una acción de guerra efectuada por una fuerza, que es el fundamentalismo islámico en este caso, representado por la organización de Bin Laden Al-Qaeda, que había declarado previamente la guerra a los Estados Unidos. Y yo diría más todavía, que en realidad el que había iniciado la acción en contra del mundo islámico había sido Norteamérica y sus aliados previos en la Primera Guerra Mundial, porque esto viene de lejos, desde la Primera Guerra Mundial, que son Francia e Inglaterra, quienes se encargaron de desmembrar el califato islámico y disolverlo en varias pequeñas republiquetas totalmente inoperantes, inofensivas, porque siguiendo esa vieja máxima que se aplicó también en el continente americano, divide y gobernarás, una vieja máxima de la época de los romanos, se aplicó acá en América, cuando América era un imperio por la acción de la masonería y de su ideología subsidiaria que fue el liberalismo. Se dividió América, Hispanoamérica, en una cantidad impresionante de republiquetas pequeñas, alguna más grande que otra, pero en realidad todas en última instancia inoperantes. Y en el Medio Oriente se hizo exactamente igual. Y cuando hubo algún gobernante que intentó, por ejemplo, romper con esa falsa y nefasta escisión territorial realizada con la única exclusividad de controlar esos países y sacarles sus recursos, cuando el señor Saddam Hussein, para evitar esta acción, y bueno, recordemos de paso que la República Argentina acompañó esa invasión, pero y siempre ha sido así, permanentemente, ha sido una intromisión permanente de los Estados Unidos de Norteamérica, y de manera violenta, como es típico de los norteamericanos, sin ningún tipo de escrúpulo. Norteamérica se ha caracterizado históricamente por efectuar guerras de carácter tecnológico exclusivamente, bombardeos masivos, en donde no ahorraron de ningún modo la vida de los civiles, sino que los civiles fueron lisa y llanamente exterminados de una manera absoluta, porque rigió la idea de que si se atacaba a la población civil se desmoralizaba a los soldados que estaban en el frente. Eso, bueno, principalmente lo que se hizo en Japón, con las dos bombas. Recuerda que hay son 20 años también, ya que utilizan tanto el término, de violación de los derechos humanos de aquellos combatientes
que a partir del 2001, principalmente en Afganistán, comenzaron a pelear contra los Estados Unidos. Exacto. Que fueron llevados a esa cárcel ahí terrorífica de Guantánamo. En Irak lo mismo, también hubo algo similar. Y torturando, y además aplicando la tortura. Eso es lo increíble del caso, ¿no? El país que se enarbola a sí mismo como el gran defensor de los derechos humanos, de la democracia, de la justicia, es justamente el que los viola sistemáticamente. Y eso yo pienso que pertenece a la idiosincrasia propia del norteamericano. El norteamericano es un pueblo pervertido. Esto lo vemos incluso diariamente. Cuando no hay día que uno no abra el diario y no se encuentre con que en Estados Unidos existen masacres multitudinarias de personas, ¿no? Porque evidentemente el norteamericano es un sujeto que ha sido pervertido o por la droga, o por el consumismo, o sea, carece totalmente de dimensión espiritual. Eso fue realizado con gran profundidad por el gran filósofo del fundamentalismo islámico, Sayyid Qutb. Eso fue realizado por él, pero además de todo, o sea, faltó decir algo fundamental. O sea, no solamente no se conformaron con disolver el imperio, el califato islámico en una miríada de republiquetas totalmente artificiales creadas con ese famoso tratado Sykes-Picot, ¿no? Sino que además, para garantizar de que el califato no se vuelva a constituir nuevamente, crearon un estado artificial en pleno Medio Oriente, que es el Estado de Israel, con una excusa ridícula, totalmente tirada de los cabellos, que es que había que buscar un territorio para los judíos, europeos principalmente, ¿no? A lo cual, en su momento, el señor Ahmadinejad de Irán, el líder iraní, supo decir con gran lucidez que si los europeos tenían un problema con sus propios judíos, porque no son semitas, la mayoría de los israelíes no son pueblos semitas, hablan de antisemitismo y no son semitas, son caucásicos en su gran mayoría, y no tenían por qué ocuparle un territorio a lo que era el antiguo califato islámico. No tenían ningún motivo para instalar allí un estado artificial, que incluso, acá hay que decirlo con claridad, fue el mismo Teodoro Herzl, el fundador del sionismo, el que dijo en una entrevista que tiene con el Kaiser alemán en su momento, pero esto se lo debe haber dicho a todos los líderes políticos de su tiempo, porque él se entrevistó con todos, que en realidad el problema judío era una excusa. Era una excusa porque era la manera como al occidente le podía convenir que se estableciera allí un Estado occidental, una democracia arquetípica occidental en pleno Medio Oriente, con la excusa de que buscaban un territorio para los judíos, cosa totalmente falsa, porque salvo el problema que tuvieron ahí con Hitler, el judío estaba, y que ya había sido derrotado y aplastado, el judío ya se había adaptado en su gran mayoría perfectamente, incluso en los territorios europeos en donde había sido perseguido. No había ninguna necesidad de crear un Estado judío, ninguna necesidad. Y aún así, fíjense que cuando se les propuso instalarse en Madagascar, en su momento, no quisieron ir. Cuando Stalin incluso les creó un territorio en plena Unión Soviética, Kiribistán, algo así se llamaba, fueron muy pocos ahí, prácticamente ninguno fue. O sea, este fue un Estado creado artificialmente, ¿no?, de manera específica, como una especie de vigía, algo parecido a lo que han sido nuestras Islas Malvinas acá en el territorio americano, como un vigía que controla lo que nosotros hacemos, a fin de que sigamos siendo una colonia miserable. Entonces allí la presencia de Israel, que era generar conflictos, evitar que se reconstituya el califato. O sea, Israel está constantemente agudizando ahí los conflictos entre los pueblos islámicos, entre sunitas, chiitas, aún entre los mismos sunitas. O sea, está permanentemente creando conflictos allí. O sea, es un Estado artificial creado con la única finalidad de evitar la reconstitución del califato. Sí, ¿quieres decir algo? Ah, no, me confundí. Bueno, pero además yo quiero
acá hacer otra observación, ¿no?, que viene muy bien cuando analizamos este hecho, y que es la siguiente observación, ¿no? O sea, ¿fue un ataque contra civiles? ¿Fue un ataque indiscriminado lo del 11 de septiembre? ¿O significó realmente una acción bélica que atacó puntos sensibles de la sociedad norteamericana? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. O sea, ¿fue una acción hacia el voleo en donde se atacaron personas que no tenían ningún valor, sino que fue un acto terrorista así indiscriminado? No, porque las Torres Gemelas eran el centro financiero no solo de Estados Unidos, del planeta. Se destruyeron 100 mesas de dinero y 30 bancos aproximadamente. Se produjo la mayor crisis financiera que tuvo los Estados Unidos en toda su historia, porque yo siempre tomo como medida la relación dólar-oro, ¿no? El oro había estado estable durante más o menos 30 años, valiendo entre 200 y 300 dólares la onza. A partir de la acción efectuada en contra de este centro financiero de los Estados Unidos, que después la crisis económica se fue agudizando con la Lehman Brothers y otros más, el oro pasó de costar 200 dólares a 1.800 y hasta 2.000 dólares la onza. O sea, prácticamente 10 veces más en 20 años. O sea, fue un ataque contra el centro financiero, primero. Segundo, fue contra el Pentágono. El Pentágono era mejor dicho, el centro militar en donde se producen todas las operaciones bélicas de piratería de esta nefasta nación. Nefasta, ¿por qué queremos decirlo? Porque ellos no son democráticos. Si fueran democráticos, ellos hablan de democracia. Si por democracia entendemos que hay que dejar que los pueblos resuelvan lo que quieren hacer, ellos no son democráticos, porque ellos quieren imponer su estilo de vida al mundo entero. Ahí está el tema. Es muy interesante, lo hemos publicado en el Fortín hace años, pero lo vamos a reeditar ahora dentro de poco, el reportaje que se le hace al mulá Fasulana, muerto en uno de estos ataques terroristas de los norteamericanos, en donde él explica cuando se trata el tema famoso de las mujeres en el Islam, que al occidente, después yo quería decir algunas palabras de lo que pasa en Afganistán. Y entonces le decía, dice, bueno, sí, dice, pero nosotros no hemos ido a Estados Unidos a imponerles a vuestras mujeres que usan el burka. Si ustedes quieren que las mujeres vayan desnudas por la calle, como está sucediendo en esta sociedad pervertida que es la sociedad moderna, lo pueden hacer perfectamente, no se lo prohibimos, no se les mide la cadena, o sea, vayan como quieran, pero no nos quieren imponer a nosotros vuestras modas y costumbres, que eso es lo que hace el norteamericano. Nada de democrático, nada de derechos humanos, nada de guerra justa. Todas las guerras que ha hecho Estados Unidos son injustas y criminales. Y yo quiero agregar también, bueno, y después el tercer avión que no pudo ir a su objetivo, que parece que iba dirigido a la Casa Blanca. Parece ser que hubo como una rebelión interna dentro del avión y los mártires que se inmolaron, yo no los llamo terroristas, los llamo mártires, porque son personas que dieron su vida por una causa. Uno podrá compartirlo o no, pero son mártires. Para mí también es mártir el que se inmola por una causa que no es la mía. El Che Guevara también fue un mártir, hay que reconocerlo, aunque no haya sido su heroísmo el de la idea que yo practico, pero fue un tipo que dio su vida por una causa. Bueno, estas personas también no son suicidas, como se ha dicho, porque el suicida es el que renuncia a la vida porque quiere escaparse de la vida, porque está frustrado, porque está con una angustia existencial que no lo deja estar de pie, entonces se escapa de la vida. En cambio, ellos no se escapaban de la vida, ellos buscaban una vida superior a esta, ¿no? Ahí estaba la característica esencial, ¿no? Y bueno, pero además yo quiero decir algo que para mí es importante. Miren qué casualidad. Se cumplen 20 años de este ataque tan importante que inició la guerra de civilizaciones. Después vamos a decir por qué lo inició y en qué situación nos encontramos actualmente.
Y también se cumplen 20 años, perdón, 20 años no, 40 años, ¿no? De cabalgar el tigre, ¿no? 60. 60 años, perfecto. 60 años. Se cumplen 60 años, sí, ya de tantos aniversarios uno se confunde. 60 años de la primera edición de Cabalgar el Tigre. Y yo pienso que hay una relación muy estrecha entre estas dos cosas, ¿no? Entre Cabalgar el Tigre y las acciones de las Torres Gemelas. La asociación estrecha está dada en la circunstancia de que, ¿qué quiere decir cabalgar el tigre? Cabalgar el tigre quiere decir usar la fuerza del enemigo en contra del enemigo mismo. O sea, eso es cabalgar el tigre. Entonces, el enemigo ha utilizado en contra de las sociedades tradicionales, y lo viene haciendo desde décadas y décadas, siglos, todo un potencial tecnológico interminable. No ha reparado en medios para destruir las sociedades tradicionales. Bueno, hubo épocas en las cuales las sociedades tradicionales no resistían, o sea, se dejaban avasallar. O si resistían, bueno, resistían con sus medios técnicos, con arcos, flechas, espadas, porque lógico, a veces uno habla de la civilización moderna como tecnológicamente más avanzada, de una civilización más avanzada, pero es avanzada tecnológicamente porque hubo otras civilizaciones que no generaron todas estas tecnologías sofisticadas. No tuvieron el celular, no tuvieron estos medios cibernéticos, pero sin embargo cultivaron el espíritu, que es lo más importante. O sea, entre el espíritu y la materia, el espíritu es lo principal. Y bueno, ¿qué sucede? A veces los que cultivaron el espíritu se quedan simplemente en una actitud contemplativa, no reaccionan, o si reaccionan, reaccionan con las armas rudimentarias que tienen a su alcance. Pero cabalgar el tigre quiere decir, ante el enemigo, ante la fuerza que sobreviene en nuestra contra, ser capaces de dominarla y usarla en contra de ellos, convertir el veneno en remedio, como decía Julio Cébola. Entonces yo creo que acá se ha hecho eso, se ha usado la tecnología del enemigo para destruirlo. Esa ha sido la importancia fundamental. Bueno, pero después, ¿qué fue lo que sucedió? Es interesante porque fíjense que al cumplirse 20 años de este hecho, también se produce lo que podemos decir la consumación de este hecho y lo que va a venir después, porque no está terminado, que es la victoria talibán en Afganistán, ¿no? El hecho fundamental. Pero vayamos al comienzo. ¿Qué sucedió? Acá hay toda una literatura conspirativa, como nosotros la hemos llamado, negacionista, claro, parecido a lo de la pandemia. El moderno, obviamente, no se resigna a aceptar que el hombre de la tradición pueda cabalgar el tigre, nunca lo puede aceptar. O sea, nunca puede aceptar que la sociedad moderna sea frágil, que la sociedad moderna se pueda destruir. Fíjense que el mundo moderno, si no es destruido por una fuerza tradicional que lo detiene, que lo contrasta, se destruye solo, porque, y destruyéndose solo destruye el planeta también. Porque noten ustedes que como esta civilización se ha basado en el consumo irrefrenable y sin límites, ha llevado al mundo al colapso prácticamente, entre otras cosas la pandemia. Hoy se ha dicho, y yo acabo de leer un informe científico, que ya no se puede sacar más combustible de la Tierra, porque si no la temperatura aumenta más de 1 grado centígrado. Y si la temperatura llegara a subir a los 4 grados centígrados, bueno, ya el planeta sería prácticamente inhabitable, ya quedaría sumergido la mitad de la Tierra. Pero esto es el producto de una civilización material, porque como decía San Agustín, yo creo que los pensadores tradicionales tienen importancia, sin lo sobrenatural no te quedas con lo natural, desciendes a lo infranatural. O sea, sin el espíritu
la materia se destruye. Entonces este mundo moderno que ha puesto su acento exclusivo en la economía se está destruyendo a sí mismo. Esa es la consecuencia de todo eso. Entonces el moderno no puede resignarse, yo quería llegar a esto, a que esta realidad sea cierta, no lo puede aceptar. Entonces así como niega que se esté destruyendo el clima por la mano del hombre, porque creen que hay una mano milagrosa, que de la misma manera que la economía, este señor Milei, este payaso que tenemos acá, ¿no? Después al final voy a hablar de lo que pasa en la Argentina. Son todos payasos los políticos argentinos, todos impresentables. Yo creo que la peor elección que se presenta en la República Argentina es esta, ¿no? Yo creo que algo peor que esto nunca ha existido, porque acá, como decía Irasusta, cada gobierno nuevo es peor que el anterior en la democracia. Entonces yo diría, cada elección nueva es peor que la anterior. Bueno, pero lo dejo para después. Hay una mano invisible, porque hay que dejar todo librado a la libertad del hombre, hay que dejar que todos los hombres actúen por su cuenta, porque automáticamente todo se arregla. Entonces, hay una mano invisible, hay un Dios bueno que se ocupa del planeta, que rige todo para que evita que todo se destruya. Y bueno, y lo mismo en este caso, en el caso de los conspirativos, no hay ninguna fuerza que sea capaz de contrastar con los poderes fácticos que existen en el planeta, es imposible. No es débil el imperio norteamericano, es un imperio fuerte. ¿Cómo puede ser que con cuchillitos de plástico, decían los conspirativos, se haya podido tomar por asalto un avión? ¿Cómo puede ser que 19 personas, una inversión de $500.000 haya destruido, prácticamente puesto en descomposición la sociedad norteamericana, que estuvo en un estado de anarquía prácticamente por 2 días, el presidente encerrado en un sótano? O sea, hubo un desgobierno total, un descontrol total en la sociedad norteamericana. ¿Cómo puede ser? No, claro, evidentemente lo hicieron ellos a propósito. Lo hicieron ellos a propósito para dominar al mundo. Para invadir Afganistán, cosa de cotolengo prácticamente, decir una cosa así, pero lógicamente como vivimos en una sociedad idiotizada, hay una serie de pensadores imbéciles, que nosotros los hemos mencionado varias veces, pero ahora no queremos dar apellidos, vamos a llamarlos todos pensadores imbéciles, que sostienen esto, que fue hecho a propósito, porque claro, Afganistán necesitaban justificarse para invadir Afganistán. Entonces, para invadir Afganistán se destruyeron el Pentágono, destruyeron el aparato económico norteamericano, el aparato financiero, casi destruyen la Casa Blanca, todo para que las mujeres afganas no usen burka, fíjense, lo hicieron por eso. O sea, por eso es un pensamiento de idiotas. Si Estados Unidos en algún momento quiso invadir una nación, nunca acudió a semejantes argumentos, lo hizo directamente. O se inventaba algunos argumentos baladíes. Por ejemplo, Francia invadió Marruecos porque el bey de Marruecos le pegó un cachetazo a un súbdito francés, la famosa guerra de la cachetada. A Panamá lo invadieron porque lo acusaban al presidente de narcotraficante. Imagínense, argumentos baladíes se encuentran a patadas. Pero yo quiero ir a lo siguiente, ¿Qué fue lo que pasó en esta invasión que se hizo a Afganistán y cuál fue el motivo de esa invasión? Yo pienso que hay que señalar un poco ese detalle. Yo te dejo intervenir, Juan Manuel, en cualquier momento puedes aportar, aunque te veo muy entretenido con el perro. Sí. Sí, después cuando usted termine de desarrollar... bueno, sí, parame, porque si yo... Introduzco algún comentario. Sí, yo porque no lo quiero sacar del tema, por eso. Perfecto. Bueno, acá hay algo que hay que decirlo de una vez por todas, ¿no? Acá hubo un acuerdo secreto entre 3 fuerzas que están presentes en el mundo, que son Rusia, Estados Unidos y el Vaticano. Que en realidad fueron... o sea, el Vaticano porque... que ha querido ser en especial a través del Papa que había antes, Juan Pablo II, el guía espiritual del mundo moderno, como lo hizo en la Guerra de Malvinas, cuando vino acá a impetrar la rendición en la Guerra de Malvinas e imponer nuestra democracia infame.
que tenemos hoy en día. Y bueno, con respecto a Afganistán, lo que se quería era terminar con el fundamentalismo islámico, porque Afganistán era un centro importante de irradiación del fundamentalismo islámico hacia la reconstitución del califato, y el otro que preocupado por esto era Putin, Rusia en ese entonces, porque consideraba que había una revolución islámica en su territorio. En las repúblicas del Asia Central que pertenecían a la Unión Soviética, Tayikistán, Uzbekistán, Turquestán, etc., y Kazajistán, y aún en territorios que pertenecen actualmente a la Federación Rusa, Chechenia, Dagestán, Ingusetia, Osetia del Norte, en fin, toda una serie de territorios que son islámicos y que por supuesto un triunfo del fundamentalismo iba a significar un desmembramiento mayor de la Unión Soviética. El señor Bush fue un antecedente de Trump, porque fue un admirador de Putin. El señor Bush consideraba que Putin era cristiano. Hay una anécdota famosa que el señor Bush comentó que estuvo con Putin, y dice que Putin le mostró un crucifijo que tenía en el cuello. No sé si conoces esa anécdota. ¿La conoces? Así dice la cruz. Exacto, dice que ese crucifijo era de cuando era niño, cuando lo bautizaron, y que lo llevaba consigo a lo largo de toda su vida. Entonces, bueno, el señor Putin convenció a Bush de que era cristiano. ¿Qué va a ser cristiano? Ese hombre es un oportunista, es un tipo adepto al poder. Pero convenció a la Iglesia Católica también, porque la Iglesia Católica todavía tiene en la cabeza la idea de Fátima, de que Rusia se va a convertir, del secreto de Fátima, de que Rusia se va a convertir en la fuerza que va a restaurar el cristianismo en el mundo, ¿no? Esto está presente en varios autores católicos, como el padre Sáenz y todo demás, que le prestan atención a Rusia porque sería la gran fuerza cristiana. Entonces, ¿cuál es el enemigo de todo esto? Bueno, el Islam. E Israel también se ha prendido en este asunto, porque el Islam es el gran enemigo de Israel. Entonces, acá hay un connubio entre sionismo judío, imperialismo norteamericano, Rusia, ex imperialismo comunista y el Vaticano. Todas estas fuerzas fueron las que lograron que las Naciones Unidas aprobara esta invasión a Afganistán, que fue una invasión nefasta y sin ninguna explicación. Porque el argumento de la invasión fue que Bin Laden que fue el que hizo el atentado, estaba hospedado en Afganistán. Entonces, los talibanes lo único que pidieron, dice, bueno, tráiganos las pruebas, porque en su primer momento Bin Laden no reconoció la autoridad del atentado, ¿no? Entonces, en cualquier lugar, cuando se pide la extradición de alguien, se presentan las pruebas. Así funciona el derecho internacional. O sea, para pedir la extradición de algo. Entonces, el talibán, en ese entonces estaba el Mullah Omar, le dijo con mucho criterio, dice, bueno, preséntanos las pruebas de que esto fue así. Pero nada de todo eso, y Bush invadió, y después invadió Irak, hizo la gran guerra en contra del Islam. Esa fue la realidad. Bueno, la conclusión es que al final perdieron, ¿no? Porque se fueron. El talibán resistió, y yo insisto que esto es una fuerza sagrada. Sí, adelante. Es muy interesante aportar que esta epopeya, que realmente lo fue, hay como fechas significativas. Este año 2021, aparte de cumplirse 20 años de las Torres Gemelas, se cumplen 30 años de la desintegración de la Unión Soviética, de la cual también Afganistán tuvo mucho que ver. Exacto. Y como usted bien decía, el tema de cabalgar al tigre, o sea, que también se vio mucho en el tema de la guerra en Afganistán. O sea, la Unión Soviética, que no tenía una organización más fuerte desde el punto de vista económico, ya que tenía un sistema económico bastante rudimentario, la Unión Soviética muy ¿cómo decirlo?, muy anticuado. La guerra de Afganistán
despanzurró el sistema económico soviético, lo llevó al colapso que ya venía acarreando, es como fue el detonante. A su vez descubrió la Unión Soviética que no era capaz de expandirse más allá de lo que había en su momento logrado Stalin, ¿no? Porque al fin y al cabo Stalin es el real constructor de la Unión Soviética y la misma Unión Soviética lo defenestró y lo enterró a Stalin, ¿no? A su creador, verdadero creador como potencia imperial, claro, ¿no? Imperialista. La Unión Soviética murió en ese cabalgar tigre que le hizo la guerra a Afganistán. exacto. Este año se cumplen 30 años. Qué importante. Y 1991 es también la fecha en que tiraron cohetes en los Estados Unidos y en el mundo liberal, con Fukuyama y todo, de que había triunfado la ideología liberal. Exactamente. Hoy los medios dicen, algunos medios que se animan a decir la verdad, de que este mundo tradicional afgano derrotó a la civilización moderna yanqui. Exacto. Se están animando a decir eso. Y yo creo que por algo fundamental, porque evidentemente las fuerzas del espíritu son superiores a las fuerzas de la materia. Ahí está el tema principal. Miren que se cansaron de tirar bombas. En Afganistán, como comentamos en el programa anterior, tiraron la madre de todas las bombas, que fue una bomba más poderosa todavía que la bomba atómica. Todavía ahora no se sabe la cantidad de muertos civiles que ha habido en Afganistán, pero han sido muchísimos. Y antes de irse el señor Biden, como un pequeño recuerdo de este estado criminal que son los norteamericanos, a mí me causa gracia que cuando ellos matan civiles son daños colaterales, pero cuando son los otros los que los matan, son acciones terroristas. En fin, esa es la justicia distributiva del norteamericano. El señor Biden antes de irse mató a 7 niños, dejando un pequeño recuerdo, porque él no podía de alguna manera irse sin realizar alguna tropelía. Así que yo insisto que ha sido una acción heroica y que es una demostración clara de que lo espiritual prima sobre lo material. Evidentemente, ahí está la gran enseñanza de Ébola, que cuando las fuerzas del espíritu son capaces de cabalgar el tigre, nadie los puede detener. Yo creo que ahí está la gran enseñanza del maestro Ébola. Hay que saber cabalgar el tigre. ¿Recuerda también usted cuando en su momento todos decían que de alguna manera la Al-Qaeda había fracasado en su objetivo de, no sé, de aterrorizar al mundo o de imponer determinadas conductas a nivel internacional? O sea, hasta ahora Estados Unidos mucho no sabía qué es lo que quería Al-Qaeda, obviamente. Pero lo cierto es que lo que hizo Al-Qaeda fue justamente aplicar esto que hablábamos de cabalgar al tigre. O sea, obligó a Estados Unidos a tener que perseguirlo por todo el mundo. Exacto. Y estamos hablando de un Estado moderno, donde un talibán tiene su mochila, su comida sencilla, no está preocupándose por la jubilación o cosas por el estilo. Y Estados Unidos, en cambio, es una potencia que tiene que justificar el incremento de dinero, tiene que comprar, abastecer tremendos aviones, cada día de utilización, de permanencia de un ejército en un país extranjero es de unas dimensiones espeluznantes de dinero que obviamente termina pagando el que paga los impuestos en los Estados Unidos. Al-Qaeda despanzurró a Estados Unidos. Lo hizo ir a África, lo hizo ir a Medio Oriente, a Afganistán, obviamente. Claro, aplicó la táctica del Che Guevara, obligarlo a hacer 1000 guerras por el mundo entero. Una guerra, le puso al mundo como una guerra de guerrillas. Exacto, pero y Estados Unidos, como tonto, fue en búsqueda de un fantasma. Sí, pero pertenece a la esencia de Estados Unidos, porque en la misma Constitución norteamericana, la Constitución norteamericana está pensada de manera expansiva, o sea que el sistema que ellos aplican no es para ellos solamente, para el mundo entero. Ellos consideran que Estados Unidos es como una fuerza en expansión por todo el mundo. Ellos se consideran el pueblo elegido, son como
como el Jehová bíblico, el pueblo hebreo, pero de los tiempos actuales. Entonces, cada vez que hay algo en el mundo, entonces tienen que intervenir forzosamente. Y por supuesto también sacar tajadas materiales, porque evidentemente es el materialismo, el consumismo, lo que moviliza a las fuerzas. Usted recordará sí. que quizás el gran éxito que tuvo en su momento Donald Trump es que en los inicios de su gestión Estados Unidos tuvo un crecimiento económico pero descomunal, ¿no? Y él cumplió su promesa de perseguir al Estado Islámico en su momento despiadadamente. Lo persiguió y prácticamente destruyó completamente sus bases, el Estado que ellos habían creado, terminó asesinando al líder del movimiento y todo. Y es como un designio divino. Luego vino el COVID y Estados Unidos se hundió en una terrible crisis. Y se sigue hundiendo porque, de paso ya que hablamos, ¿no? Y cada día que pasa aumentan los casos en Norteamérica. Y en ese momento fue cuando Trump dijo, bueno, ahora sí, vamos a sacar las tropas. Exacto. Ya está. Vamos a empezar. Y empezó eso. Biden terminó de completar. Ahora todos le echan la culpa a Biden de que él renunció a eso. No, esto ya había empezado a ocurrir con Donald Trump. No, Biden simplemente llegó y lo cerró. Él cumplió con lo que había hecho Trump, evidente. Ya están derrotados los norteamericanos, es indudable eso. Pero yo quiero volver a esta idea que Al-Qaeda y el fundamentalismo islámico no quieren imponerle a Occidente la Sharia. La Sharia la quieren para su propio territorio. Esa es la idea fundamental. Si atacaron a Estados Unidos no es para imponerle a los norteamericanos la Sharia, sino para que los norteamericanos reciban el castigo adecuado en función de todas las tropelías que hicieron por el mundo. Es una acción de guerra. En todas las guerras existe lo que se llama la represalia. Ahora, porque Estados Unidos ataca a otro país, no lo pueden atacar a él. Es evidente. O sea, si en la Segunda Guerra Mundial nunca, salvo lo de Japón, pero que fue en una base, en una isla, la isla de Hawái, en Pearl Harbor, pero en la Segunda Guerra Mundial no hubo un solo ataque al territorio norteamericano. Pero si se hubiera hecho, hubiera estado justificado, porque en toda guerra, evidentemente, se ataca al enemigo en su propio territorio. Así que, por eso no es terrorismo eso, de ninguna manera. Eso no es una acción terrorista, es una acción de guerra. Hay que tenerlo claro. Bueno, los payasos que tenemos de periodistas, que nunca van a los orígenes de lo que es el grupo de Bin Laden, Bin Laden surge cuando Estados Unidos se mete en la guerra contra Saddam Hussein en Kuwait. Exacto. Ahí está, o sea, Bin Laden decía, Estados Unidos no tenía nada que hacer islámico, resolvámoslo nosotros. O sea, Arabia Saudita puede enfrentar a Saddam Hussein. Lo puede enfrentar. Exacto. ¿Por qué tiene que estar Estados Unidos acá? Exactamente. Aparte de Kuwait era una provincia de Irak. Y tenía todo el derecho a Saddam Hussein de ocuparla, porque no podía ser que un pequeño... que esto sería lo mismo que acá en la Argentina la Patagonia se separara del resto y se quedara con todo el petróleo. Kuwait hizo eso más o menos. Kuwait era parecido al secesionismo patagónico. Y por eso había líderes patagónicos acá que querían imitar a Kuwait. Yo quiero decir algo más sobre los talibanes. Bueno, hemos tenido muy importantes noticias respecto de Afganistán, que ha sido la organización del gobierno talibán, en donde, bueno, a pesar de que todos estaban pensando de que iban a haber talibanes buenos, como los llaman ellos, resulta ser que toda la élite talibán está en el poder. Y con respecto a las mujeres, bueno, ahí se demostró qué hacen con las mujeres, las dejan estudiar, pero los sexos separados, con un biombo. En las clases cada sexo está por su lado. Así tiene que ser, cada sexo tiene que tener su educación propia, porque no es como en este mundo degenerado occidental que todos son todos, de que el hombre se puede mezclar con las mujeres así y crear el tercer sexo, el cuarto sexo, el quinto sexo, hacer una melange como hay actualmente, que es lo que tenemos en la actualidad, y en realidad los sexos son paradigmas que se tienen que desarrollar en la escuela. Y ahí muestran lo que es una verdadera clase de educación sexual. A cada sexo se le enseña de acuerdo a su naturaleza propia. Cada hombre...
Piense usted que este tema de la educación mixta no es algo de hace 400 años que lo hace Occidente. No, lógico. Lo hace hace 100 años. Pero, obvio, hace, esto es una modalidad actual. actual. O sea, queremos imponer a otro tipo de civilización. Exacto, porque para el hombre moderno el sexo no significa absolutamente nada, es nada más que la búsqueda del placer y bueno, uno puede encontrar el placer de muchas maneras, incluso teniendo los dos sexos también, porque así disfruta de dos maneras. Eso es un poco la mentalidad ridícula, degenerada que tiene el hombre moderno. En cambio acá es una clase de educación sexual muy bueno eso, me parece una cosa excelente. Aparte hay otro detalle, han puesto el Ministerio de la Virtud y el Vicio, mire qué bueno que es eso, porque quiere decir que el Estado es un Estado ético, es un Estado que educa a la gente. O sea que combate los vicios en la población y trata de que la población sea virtuosa. Yo insisto, acá tenemos que poner un gobierno talibán. Así que prohíben la usura. Mírense acá en la Argentina hiciéramos eso. Este es un país de usureros, de mercaderes de dólares, esta clase política degenerada, delincuente que tenemos en la Argentina, ha destruido nuestra moneda. Y la ha destruido a través de ¿qué? A través de la especulación cambiaria, porque acá es una carrera permanente para comprar y vender dólares. Han creado un mercado paralelo con la finalidad de que los que están en el poder consiguen dólares baratos y los venden en un mercado paralelo que lo dejan funcionar. Así sacan una diferencia. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Esto es una institución de delincuentes. La política argentina... Y ya que estamos, porque ya estamos en los últimos minutos del programa, dos o tres cositas de la República Argentina. Mire, yo creo no haber visto nunca algo tan rocambolesco, tan absurdo como esta campaña electoral, porque jamás vi una cosa así. Hay una competencia entre los candidatos para ver quién es más hot, como dirían. Una candidata que hace la apología de la fornicación y otra que aparece en una sketch televisivo medio desnuda y haciendo alusiones al sexo, a que hay que ir a votar y que no... o sea, prácticamente casi parece como que se ofreciera, si uno la vota. Había no sé qué candidata, no sé en qué país, que ofrecía sexo al que lo votaba. O sea, falta llegar a eso nada más, pero estamos ahí nomás, ahí cerca. Pero yo quiero decir dos palabritas con respecto a este tema de la fornicación, ¿no? que es ya vergonzante que de los dos partidos que estén hablando de eso. Otro que habla de la droga, la candidata del partido de Macri, diciendo abiertamente de que hay que legalizar el consumo de la droga. Y diciendo que, hablando de una diferencia entre la droga que se consume en las zonas de más dinero con la que se consume en las villas, ¿no? Porque claro, dice, la droga de las villas es una droga de baja calidad y que produce más daños físicos. Bueno, pero la otra también los produce. La droga de alta calidad también los produce. Y la realidad es que la droga es un problema. ¿Cómo va a haber candidatos que promuevan la droga? Es una cosa ridícula esto, ¿no? Pero además, la idea esa de que hay que promover el placer, el goce, y la fornicación, el sexo, cuando en realidad todas las sociedades normales consideraron eso como algo que pertenece a la bajeza. Yo siempre recuerdo que en otras épocas se decía, dice que la cama es la ópera de los pobres, porque claro, como en otras épocas la ópera era un placer estético que estaba reservado nada más que los ricos, los pobres que no podían ir a la ópera, ¿qué hacían? Fornicaban exclusivamente. Ese era el único placer que tenían, que era la fornicación, ¿no? Bueno, a eso hemos llegado. O sea, hemos llegado a un grado de degeneración tan grande que se promueve en las personas la fornicación, el espíritu fornicativo, y en las escuelas se les enseña a tener sexo. Eso es lo más grave, ¿no? Y sexo de todo tipo, homosexual, heterosexual, o sea, todo. O sea, es una degeneración. Pero aparte, ya para como broche de oro,
ese falso debate que hay entre izquierdistas, la izquierda está reducida al trotskismo, acá en Argentina, ¿no? Y lo que se llama derecha, porque hablamos ahora de la parte ideológica, a este mamarracho que ha aparecido, este tipo libertario, porque ya es un liberal extremo, que critica al marxismo justamente en algo que están de acuerdo, porque él habla del comunismo, ¿no? Su gran enemigo es el comunismo, y al mismo tiempo él sostiene que prácticamente tiene que desaparecer el Estado. El comunismo que sostiene, la desaparición del Estado justamente. Entonces él no tendría que ser comunista, anticomunista, él tendría que estar a favor del comunismo, porque el comunismo lo que sostiene es eso, que no es Estado. Y él dice eso, que no tiene que haber Estado. Entonces es una, digamos así, un debate de infradotados, de imbéciles. Y me causaba gracia el otro día el trotskista que lo rebate a Espert porque dice que Espert está en contra, está a favor del extractivismo, que sería estar a favor de seguir sacando combustible fósil del planeta, está en contra de la idea esta de que el cambio climático es producido por el hombre, cuando en realidad el marxismo ha sido siempre una ideología extractivista, que ha promovido el desarrollo del capitalismo. Yo recordé en otro programa el gran debate que hubo estando en vida Marx con el movimiento de los luditas, que fue un movimiento de obreros que destruían las máquinas, porque querían volver al artesanado, porque el capitalismo había destruido el artesanado, ¿no? La máquina ya hacía las cosas más rápido, más fácil, ¿no? Perdiendo calidad, por supuesto, porque nunca es lo mismo algo producido por un artesano que lo producido por una máquina, y Marx estaba en contra de eso. Marx estaba a favor del desarrollo capitalista, y por eso los regímenes trotskistas y leninistas que promueve esta gente desarrollaron un capitalismo de Estado como el de China, por ejemplo. O sea, ¿qué clase de extractivismo, de anti-extractivismo sostienen ellos? Al contrario, o sea, ellos están a favor del desarrollo hasta las últimas consecuencias de la producción tecnológica. Es ridículo, o sea, toda una serie de debates. Yo lo que espero es que la gente no se deje engrupir y no vayan a votar. Yo lo que espero es eso, que acá haya una abstención y un voto en blanco multitudinario. Es lo que espero ardientemente, ¿no? Yo soy uno de los adeptos al famoso que se vayan todos que apareció en el 2001, ¿no? Esa consigna que se levantó, ojalá que se volviera a levantar esa consigna, que se vaya toda esta basura, toda esta escoria que tenemos, porque son realmente, otros nombres no pueden recibir, o sea, son delincuentes, son personas que están ahí en el poder para enriquecerse exclusivamente, ¿no? No sé si tenés algo más para decir, porque realmente es algo ya... No. Creo que lo más triste de todo es ver que la derecha argentina es, entre comillas, la derecha, ¿no? ¿Qué derecha? Es liberal. Es liberal. Es liberal hasta en el análisis de la pandemia. Exacto. Como que le importa un comino el bien general, que puede el Estado ayudar a la gente. No. Que cada uno decida las cosas por sí mismo, no importa el de al lado. La pandemia no existe, o sea, a mí han llevado me ha asombrado ver hasta estos niveles. Ver nacionalistas que se han hecho liberales, que lo posan a Espert, pero es una cosa asombrosa. Yo lo dije el otro día de esta chica, bueno, yo no la traté nunca, la chica esta, ¿no? Pero yo me acuerdo del padre, que era un tipo muy nacionalista, ¿no? Y si ella ha seguido la línea del padre, bueno, se supone que tendría, por lo que yo sé, que está ahí en esta comisión de defensa de los militares y todo demás, ¿no? Es una cosa inexplicable todo esto, ¿no? Es inexplicable, porque esto es peor que el marxismo, esto. No tiene, en el fondo no tiene diferencias esenciales. Para mí es un fenómeno de izquierda. Él habla tanto, a los demás los descalifica de izquierda, pero el primer izquierdista de todo es este tipo, este payaso, ¿no? Evidente. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.